Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estamos entrando a la enseñanza 21, hemos visto esta serie que hemos titulado Hombres y Mujeres de la Biblia. Y a mí me ha gustado porque pues tocamos temas diversos, hemos tocado temas para los papás, para la suegra, hemos tocado temas para los jóvenes. Hoy creo que algo de eso también se va a tocar. Y es maravilloso porque en cada uno de estos hombres y mujeres de la Biblia, pues Dios los dejó allí porque había una enseñanza que podíamos aprender, que podíamos ver en la palabra como ejemplos de fe y de obediencia. Y pues vamos a ver hoy una mujer, decíamos ya, les anunciaba yo quién, pero vamos a leer de ella en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice la Biblia: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, como bien dijimos hace 8 días, hoy vamos a hablar ¿de quién? De María. María, que la podemos titular a esta enseñanza, que nos llevará a esta y el próximo domingo, porque espero que en el tercer domingo previo a lo que pues se llega a celebrar como la Navidad, aunque no sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero previo al 24 de diciembre vamos a ver algunos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de María y podríamos titularlo María, una mujer llena de gracia. Y cómo no, si llevó en su vientre a Jesús el Salvador. María, vemos en la Biblia que fue madre de Jesús en su humanidad. Nunca la Biblia, ¿verdad?, dice que haya sido madre de Dios, pero sí fue madre de Jesús en su humanidad. Algunos, pues equivocadamente, por no conocer la Biblia, la llaman madre de Dios, pero realmente sería una blasfemia, porque dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios. Y si fuera madre de Dios, pues sería más que Dios. Entonces, fue madre de Jesús como hombre. Dios, la Biblia nos enseña que en su soberanía y en su gracia escogió a María para que llevara en su vientre a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero pudo haber escogido pues a Petra o a Domitila o a, no sé, los nombres de aquellos tiempos, Eunice o Loida. Pudo haber escogido a quien él soberanamente hubiera querido. Pero en su soberanía, todos saben que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? La palabra soberano, curos, significa el supremo en autoridad. La palabra soberano significa que Él hace lo que Él quiere. No necesita pedirnos permiso ni opinión. Dios es la máxima autoridad. Y en su soberanía, Él, que es el alto y sublime, escogió a María. Uno había dicho, ¿por qué no escogió a Petra? Bueno, escogió a María. Punto, porque Él es soberano y fue por gracia, ahorita lo vamos a explicar. Pero teniendo Él un plan maravilloso, lleno de gracia, de enviar a su Hijo Jesús a nacer a esta tierra hace poco más de 2000 años, de enviarlo para morir en una cruz por nuestros pecados, como ya veremos cuando veamos de nuestro Señor Jesús. Teniendo ese plan maravilloso, pues tenía que escoger una mujer y escogió a María. Vamos a ver algunas características entre hoy y el próximo domingo de María, pero Dios lo hizo porque Él es soberano. Vamos a ver que no fue algo en María, sino la gracia de Dios. Dios es soberano y Él escogió a María, y vamos a ver algunos aspectos de la vida de María. Pero vámonos al versículo 27 y comencemos como cuando vemos un personaje a introducirnos en algunos aspectos importantes alrededor de ese personaje y de la historia que se desarrolla. Dice aquí el versículo 27 que cuando vino el ángel, pues llegó con una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y María en ese momento estaba ¿qué? Desposada. En alguna ocasión, quizás no todos los que están aquí lo han escuchado, he explicado lo que significa que estaba desposada. Y lo voy a explicar con toda puntualidad. Estar desposado en aquellos tiempos era una especie de prematrimonio. Era un compromiso serio ya con fecha de matrimonio, donde los padres daban su consentimiento para ese matrimonio y los hijos se comprometían para casarse. Entonces era una especie pues de matrimonio, algo serio. Digamos, esto es lo más cercano bíblicamente al noviazgo. Aunque sabemos que el noviazgo como tal no existe en la Biblia, al menos como lo conocemos o como se usa en nuestros días o como usan los jóvenes de nuestro tiempo. La palabra de Dios hablaba de estar desposado cuando ya habían orado, habían buscado la dirección de Dios, tenían el consentimiento de los padres, porque eso es importantísimo. Antes de casarse, tanto el hombre como la mujer deben tener el consentimiento de sus padres. Y ya cuando tenían todo esto, en ese momento se comprometían un año, generalmente un año antes de casarse. Y ahorita les voy a explicar para qué era ese año. Pero esto es lo más cercano al noviazgo en la Biblia. Hoy en día, muchos que se dicen cristianos, pues han tomado el noviazgo desde para andar de manita sudada, o para andar besuqueándose, o incluso para andar fornicando. Y en la palabra de Dios no tiene nada que ver ese estar desposada con eso. Ahí era cuando ya sabían que era el hombre que Dios había preparado para ella, ya sabía que era la mujer que Dios había preparado y se comprometían. Pero hoy en día, desafortunadamente, tristemente, dentro de la iglesia, porque del mundo, pues el mundo no conoce a Dios. Pero dentro de la iglesia hay cristianos de novios, los papás lo consienten y te empiezan a decir los papás, pues es que mira, son otros tiempos, es que mira, pues si no, ¿cómo vas a ver si es el hombre de Dios o no? O sea, no confían que si oran a Dios, Dios se los va a mostrar. Dios les va a dar discernimiento. Todos dicen, pues tiene que conocer varios para que en uno de esos pues, le va a salir el bueno. Eso creen, pero a la luz de la Biblia no. He oído cosas como esta, fíjense, una vez me decía una mamá, pues yo a mi hija cristiana, yo a mi hija sí le dejo tener novio, porque prefiero que me lo traiga, que lo traiga a la casa, a que lo tenga en secreto. O sea, le permiten pecar, pero con su permiso. O sea, a la luz de la Biblia no existe el noviazgo como se usa en nuestros tiempos, a la luz de la palabra de Dios. Aún hay papás que ya como dicen, no, es que ya como se aman mucho, pues yo ya les doy permiso más, se fueron de viaje antes de casarse, duermen juntos, etcétera, etcétera, y hasta con permiso de los papás. Si es que piden permiso, porque muchas veces ya son mayores de edad y entonces dicen, pues yo a mi papá no le pido permiso. ¿Y por qué tengo que pedirle permiso a mi papá si ya soy mayor de edad? Pero a la luz de la Biblia, los hijos están bajo autoridad de los padres hasta que se casen. Porque es cuando se casan, lo normal, lo bíblico, lo correcto, es cuando se casan, cuando el hijo y la hija dejan el hogar. Ese es el plan bíblico. Ese es el plan de Dios. La razón bíblica para salirse del hogar bíblicamente es cuando se casan. ¿Quieren verlo en la Biblia? Génesis 2:24. Ahí es muy claro, desde el Génesis Dios estableció cuando el hombre deja el hogar paterno, el hogar de los papás. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre al cumplir los 18 años. ¿Así dice? Cuando ya diga, ya no me siento a gusto aquí. No, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Cuándo deja el hombre a su padre y a su madre?
cuando se une a su mujer. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. En ese momento obviamente se entiende que la mujer también, ¿verdad? La mujer deja a su padre y a su madre cuando se une con el varón. Y este dejar implica físicamente, porque eso es lo correcto. No se casan y dicen, pues nos vamos a vivir con los papás. No, se casan y dejan físicamente, pero también implica que ya no están bajo su autoridad, ahora son responsables de una familia. Entonces, vean qué interesante la palabra de Dios. Entonces, a partir de ese momento, ya no están bajo autoridad de los padres como cuando vivían ahí. Ya el papá no le va a decir, y esta semana, hijita, tienes que cocinar esto y tienes que hacerle esto a tu marido. No, le puede dar consejo, pero ya papás ya no se metan en la vida de sus hijos casados. Denles consejos de la palabra de Dios, exhórtenlos en amor, pero ahora ellos son una familia. Ya dejan el hogar paterno y se une a su mujer, dice la palabra de Dios. Entonces, ya hemos hablado de este tema, suegras que se meten en todo y por eso tanto argumento contra la suegra en este mundo, porque muchas veces sí han pecado de entrometerse en la vida de sus hijos y de sus hijas. No, ya cuando se casan, dice la palabra de Dios, dejan el hogar paterno, ya dejan a su padre y a su madre y se unen a su mujer. Esto enseña la palabra de Dios. Ahora, salirse del hogar paterno no significa yo ya de mis papás no quiero saber nada, ya no tienen nada que ver en mi vida. No, el cristiano de veras sigue atendiendo su consejo. Ya no está bajo su autoridad, pero el cristiano de veras hace lo que dice Proverbios 1:8, por ejemplo, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, ¿qué dice? La dirección de tu madre. Y todavía más claro, en Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre, ¿qué? Envejeciere, no la menosprecies. O sea, sigues oyendo el consejo de Dios, sigues oyendo la enseñanza de tu padre, aunque ya no estás bajo su autoridad. Entonces, todo esto salió por el asunto de explicar qué es estar desposado. Era un compromiso muy serio de casarse y no era para andar de manita sudada. No era para ir al cine y en el intermedio darse unos picoretes. No era para eso el estar desposado bíblicamente. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Era ya esa relación cuando ya había un compromiso serio para casarse. Ya había incluso una fecha. Hoy dice, ando de novio, ¿y cuándo se casan? A ver, bueno, está bien, no existe el noviazgo, pero bueno, estás de novio, dices que oraste. ¿Y cuándo se casan? Pues no sabemos. Entonces, ¿qué hacen ahí? Sean amigos, conózcanse. Yo le digo a los jóvenes, trabajen, estudien, pero sobre todo crezcan en la palabra de Dios para que tengan discernimiento, para que puedan saber cuál es el hombre, la mujer que Dios tiene para sus vidas. Pero mientras los hijos viven en casa, ¿están bajo autoridad de quién? De los padres, aunque tengas 30 y tantos. Aunque digas, no, ya tiene 30 y tantos, bueno, se entiende, ya no le jalas la oreja y lo llevas a la iglesia. Hay ciertas cosas que ya no haces, pero respetan el hogar paterno porque están bajo la tutela de ese hogar. Entonces, mientras viven en casa, están bajo autoridad. ¿Es claro? Ahora yo les voy a decir a los jóvenes, creo que este mensaje de esta mañana va muy enfocado a quienes no se han casado. Si eres cristiano de veras, si eres cristiana, no andes de novio, ora a Dios, clama a Dios, Señor, yo me voy a preparar como un hombre, voy a trabajar, voy a estudiar, sobre todo voy a estudiar la palabra de Dios para crecer, para madurar. Lo mismo la mujer, oren, estudien la palabra de Dios y ya Dios te va a dar el tiempo y el discernimiento para escoger a ese hombre, a esa mujer que va a ser con la que te unas para toda la vida. Es más, yo les digo a los jóvenes, para que crezcas y madures necesitas la palabra de Dios. Y para mí es muy triste que en los estudios de los martes, que es abierto a todos, prácticamente no hay jóvenes.
La mayoría su pretexto es la escuela, y a mí no me pueden contar porque yo me convertí en la prepa y entré a la universidad y podía ir a los estudios. Y teníamos 3 a la semana, aquí es 1. Y teníamos tareas y teníamos investigaciones y teníamos, bueno, mis primeros 2 semestres, Lilian fue compañera en la escuela. ¿Nos dejaban trabajo? Sí, pero yo estaba recién convertido y yo quería ir a la iglesia y era lo más importante. Y entonces vas creciendo, vas madurando, y entonces cuando viene esa decisión, que es una de las más importantes de nuestras vidas, vas a tener el discernimiento. Vas a saber, este es el hombre que Dios ha preparado, un hombre que ama a Dios, esta es la mujer que Dios ha preparado. Y todo esto lo obtienes pues caminando con el Señor, creciendo en la palabra. Yo exhorto a los papás, díganle a sus hijos jóvenes que vengan los martes. Bueno, primero a los papás, vengan los martes, ¿no? Al rato vamos a tener aquí a los jóvenes y los papás, ¿no? Entonces, cuando tú creces y maduras, vas a saber quién es el hombre, la mujer que Dios tiene para ti. Y no necesitas andar de novio en novio y besándote con uno y con otro para saber cuál es el bueno. Necesitas vivir en oración para que Dios te muestre quién es la persona que Dios tiene para ti. Y el día que tú sabes quién es ese hombre, esa mujer que Dios tiene para ti, el día que una mujer diga, ya sé, este es el hombre que Dios tiene para mí, lo primero que vas a ver en ese hombre es que te respeta como mujer. No se anda queriendo propasar, no anda queriendo, a ver, dame una pruebita de amor, son bien vivillos. A ver, una pruebita de amor, y ya saben lo que están pidiendo. Entonces, no, el hombre que te ama te va a decir, te respeto, y vamos a llegar puros y vírgenes al matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios, y hoy te voy a explicar algo más de eso. Y lo mismo la mujer se da a respetar. La mujer no permite que en una relación previa al matrimonio el hombre se propase. Al rato sale la mujer con su domingo 7, papá, estoy embarazada, y ahora ¿por qué? Y mi hija santa, y la veían como Santa Catalina, ¿no? Y llegan y ya no saben qué hacer, pues ahora te casas, y luego esos matrimonios son un fracaso. Algunos con la gracia de Dios son restaurados, por supuesto la gracia de Dios es maravillosa. Pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Yo sé que algunos, miren, habrá gente que escucha esto y dice, hermano, estamos en el siglo XXI. ¿Qué no ven los anuncios de televisión? ¿Han visto los anuncios de televisión? No te eches un volado. Ahora que ya tienes edad, infórmate. Y entonces les promueven los preservativos, o sea, tengan relaciones pero cuídense. La Biblia dice, no tengas relaciones, cuídate de agradar a Dios hasta que llegues al matrimonio. Entonces, estos conceptos de la palabra de Dios, por supuesto que parecen anticuados para los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios van a decir, no, es qué aburrido. Pero el que conoce a Dios y sabe que lo que Dios manda e instruye es por mi bien. No es un capricho de Dios de que, a ver, que no tengan novios para que sufran. No, sabe que es por nuestro bien. Necesitamos crecer, madurar, prepararnos en la palabra, y el día y en el tiempo de Dios, un matrimonio es una verdadera bendición en los planes de Dios. Y si no, hay matrimonios que son verdaderos infiernos, porque no conocieron de Dios. Entonces, el cristiano de a de veras sabe que lo que Dios instruye es por nuestro bien, es Dios protegiéndonos. Ahora hasta cada vez más enfermedades venéreas, todo esto que está pasando es por la desobediencia del hombre, el SIDA y todo. El otro día salió, alguien me comentó aquí, de un artista muy famoso que salió a anunciar que tiene VIH, y entonces sus parejas, porque era muy promiscuo, pues una de ellas ya lo demandó, porque como es portador del VIH, probablemente pueda estar infectado. Todo esto que sucede es por vivir fuera del plan de Dios. Entonces no es un plan anticuado, es un plan para protegernos y llevarnos a un matrimonio bendecido por Él. Amén. Entonces, bueno, ahí en Lucas 1:27, María estaba desposada, dice la palabra de Dios. Y fíjense, estar desposada era algo tan serio que para deshacer ese compromiso había que hacer un trámite legal, casi como divorciarse.
O sea, era en serio. Ese tiempo cuando, Lucas 1:27, Katy, ese tiempo cuando estaban desposados, que normalmente, comúnmente era alrededor de un año, el varón lo ocupaba para prepararse, era preparado por otros varones para un oficio, para que sea el proveedor. Entonces otros varones que también amaban a Dios le enseñaban las responsabilidades del varón. Y lo mismo las mujeres, su mamá, la abuela, ¿verdad? Que amaban a Dios. Otras ancianas les enseñaban sus labores como mujer, sus responsabilidades como mujer. Como dice Tito 2:3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero fíjense una de las responsabilidades de las ancianas en Cristo, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y desde antes que se casen, y a sus hijos, dice, y lo dice el siguiente versículo, a ser prudentes, castas. Luego que dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, regresando a Lucas 1:27, estar desposado no era como el noviazgo de hoy, el derecho a besarnos y andar de aquí para allá, era para prepararse en la palabra. Por andar de novios, la juventud de hoy, porque hoy desde la primaria ya andan de novios, ¿sí o no? Y no es que adquieren más experiencias, terminan más confundidos. Vemos jovencitos, yo leí una noticia, me parece que en el periódico Milenio hace unas 4 o 5 semanas, un joven de primaria por una decepción amorosa se suicidó. La novia lo cortó y el joven fue y se quitó la vida. No es la edad, no es el tiempo. Los jóvenes, los niños, preparémonos, trabajen, estudien la palabra de Dios. No es el tiempo de andar de aquí probando y que dices, no, es que ya tengo mucha experiencia. Al contrario, decepciones amorosas, alcohol, todo eso genera una relación fuera de la voluntad de Dios. Y ahí están sufriendo y se quieren cortar las venas y quieren hacer mil cosas porque no era el tiempo. No es el plan de Dios, no es un plan anticuado que hasta que estés preparado para casarte, hasta que sepas que es la voluntad de Dios, hasta ese momento inicias una relación que podríamos llamarle noviazgo, pero realmente es un compromiso con fecha para casarse. Si noviazgo existiera en la Biblia, podríamos definirlo, es el compromiso de un hombre y una mujer de casarse, cuyo compromiso ya tiene una fecha. O sea, no es, pues nos estamos conociendo. Ni se van a conocer ahí. ¿Saben dónde se viene uno a conocer? En el matrimonio. Cuando andan, miren, en el mundo andan de novios y los dos ponen una cara que no es. No, ay, qué bonito, y nunca se enoja, nunca, y mira, me abre la puerta. Entonces, realmente lo más importante es prepararse en la palabra de Dios. Y fíjense, Lucas 1:26, regresando a Lucas, fíjense María, porque esto aprendemos de María. Dice, al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿a una qué? Virgen. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya desde este texto vemos que María era una mujer que tenía temor de Dios. Se había guardado virgen hasta el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Que el hombre y la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Yo sé que ahorita en la prepa, en la universidad, llega un joven, 20 años, y dice que no ha tenido relaciones sexuales, se burlan, le van a hacer bullying. Le van a decir que si es del otro lado, le van a decir, pero ese es el plan de Dios. Y María era una mujer con temor de Dios, se mantuvo virgen. De José no nos habla, pero seguramente él era un hombre que venía de la casa de David, es decir, venía de toda la ascendencia de donde vendría Jesucristo. Seguramente que también lo era, pero en este caso estamos hablando de María. María se conservó como Dios lo manda, virgen hasta el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Ese es el deseo de Dios. Entonces, María
era una mujer con temor de Dios. Eso podemos aprender de María. Y bueno, todo esto está saliendo por lo de que estaban desposados, ¿no? Este compromiso tan serio delante de Dios. Un día un joven, hace algunos años, yo lideraba un grupo de jóvenes y pues llegaba, ¿verdad? Estaba, pues no sé si recién convertido o como que quería andar ahí, pero dice, si así es el noviazgo, pues qué aburrido, ¿no? No, y así es, no, pues qué aburrido, pero no es aburrido. Es Dios preparándonos para que llegado el tiempo tengamos un matrimonio con la bendición de Dios. El cristiano de veras quiere agradar a Dios en todo. Y podemos estar en el siglo XXI y ser virgen sigue vigente. La palabra de Dios no ha pasado de moda. La palabra de Dios sigue vigente. Ahora, vamos a ver algo de María aquí, o más bien de Dios. ¿Por qué escogió Dios a María? ¿Tenía algo especial María? ¿Era acaso que no había otra mujer? La Biblia nos da la respuesta por qué la escogió. Y es muy clara la palabra de Dios. Vamos a repasar desde Lucas 1:26. Fíjense, repasemos aquí. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces entra el ángel, versículo 28, y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Vean qué saludo. Lo primero que le dice es que salve. En el original griego nos habla de un saludo muy emotivo, nada más. Es como cuando ves a alguien, ¿verdad? A quien amas y lo saludas con un regocijo, con un gozo. Como cuando el marido llega del trabajo. Hola marido, ¿cómo estás? ¿Así lo reciben? Bueno, es un saludo de mucho regocijo, pero inmediatamente le dice la causa por la que Dios la escogió. ¿Cómo le llama aquí a María? Muy favorecida. La palabra favorecida en el griego es charitó por la manera en que se pronuncia, que viene de charis, que significa, escuchen muy bien, ¿por qué Dios escogió a María? Charis significa un beneficio, un favor que Dios nos hace, pero que no merecemos. Charis es la gracia o el favor de Dios o el bien que Dios nos hace y que no merecemos. María no merecía lo que iba a suceder en ella. Miren, vamos a poner un ejemplo de esta misma palabra, Efesios 2, 8 y 9. Es la misma palabra charis del griego, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Pregunta, ¿merecíamos la salvación? No. ¿Qué fue la salvación? ¿Una qué? Una gracia, un favor inmerecido. El mérito fue de Cristo. Nosotros merecíamos el infierno. Entonces, gracia es un bien que Dios hace en tu vida, pero que no lo mereces. De hecho, nada merecemos. Dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo es gracia de Dios. Entonces, regresando a Lucas 1:28, cuando dice aquí, el ángel le dice a María, le dice, muy favorecida, le está diciendo, lo que Dios va a hacer en ti es una gracia que no mereces. María no merecía, como no lo merecería nadie, pero María pues tampoco merecía. El ángel le está diciendo, lo que vas a recibir es una gracia. Es algo que no mereces. Miren, si no el texto hubiera dicho, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy merecedora. Pero no dice así. ¿Dice muy merecedora? No, ¿verdad? Dice muy favorecida. El ángel le está diciendo, lo que te voy a decir, lo que va a suceder en ti. Todavía María no sabe qué onda, pero ya el ángel le está anunciando, es pura gracia de Dios. No es algo en María, es la gracia de Dios. Qué clara es la palabra de Dios. Por eso decimos que María fue una mujer llena de gracia.
María en la Biblia fue una mujer llena de gracia, llena del favor inmerecido de parte de Dios, mediante el cual llevó en su vientre a Jesús el Salvador, el que habría de morir por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué escogió Dios a María? Por su gracia. No lo merecía, ahí lo dice el texto, pero es una gracia. María recibió la gracia de Dios, como la hemos recibido nosotros. Por gracia somos salvos, ¿no? Primera de Pedro 5:10 llama a Dios el Dios de toda gracia. Él es el que da la gracia. Él es el que reparte su gracia. Nadie de nosotros podíamos repartir la gracia. Somos receptores de la gracia de Dios, igual que María. Entonces recapitulemos 1:28. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Entonces queda claro que María tuvo en su vientre a Jesús por pura gracia. No lo merecía, fue charis, una gracia de Dios. De hecho, el ángel le dice: muy favorecida, ahí regresando a Lucas 1:28, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y cómo no va a ser bendita, cómo no va a ser bendecida por Dios si en su vientre llevó al Salvador del mundo. Entonces, realmente María fue una mujer llena de la gracia de Dios. María fue una mujer bendecida por Dios. No fue algo en ella, fue la gracia de Dios. ¿Es claro? No tenemos por qué. Miren, María fue una mujer llena de gracia, nada más. No hay mérito en ella. Dios no dijo: pues es que María tiene. No, es una gracia, no lo merecía. Dice la palabra de Dios con toda claridad. De hecho, miren, en el versículo 29, fíjense la respuesta de María. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio al ángel, fíjense, la respuesta de María nos da cuenta de que ella misma sabía que no era merecedora. Dice: mas ella, cuando le vio al ángel, dijo: eso me merezco, soy la merecedora de esto. ¿Así dijo? No, fíjense que dice: se turbó por las palabras del ángel. María se turbó. No, esta palabra turbarse significa confundida. No, ¿qué me está diciendo este ángel? ¿Yo qué? Miren, si María fuera madre de Dios, le hubiera dicho: mira, angelito, ya lo sé, ¿para qué me vienes a decir tú, angelito? Yo ya lo sé, soy la madre de Dios. No, María se turbó, estaba confundida, no sabía qué estaba pasando, porque el ángel le dijo: eres muy favorecida. Vean la reacción de María. Dice: mas ella, cuando le vio, se turbó. Fíjense, no por ver al ángel, que ha de haber sido sorprendente, pero se turbó, ¿qué dice? Por sus palabras. Entonces vean, María está recibiendo una gracia, no sabe ella bien todavía qué es, pero está toda confundida. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la gracia? María no dice: es que eso merezco, es que ahora, es más, María hubiera dicho ahí: el 12 de diciembre todo mundo debe de rendirse ante mí, ¿no? No, María estaba turbada. Entonces el ángel le confirma en el versículo 30, vean. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Hasta estaba con temor. Dice, y se lo repite el ángel: porque has hallado ¿qué? Gracia. ¿Qué significa gracia? Charis, regalo inmerecido. O sea, para que no le quede duda a María. A ver, María, no temas, has hallado gracia, dice la palabra de Dios, delante de Dios. El favor inmerecido. Le está diciendo el ángel por segunda vez: lo que te voy a decir a continuación es pura gracia. ¿Cuál fue ese favor inmerecido? ¿Cuál fue esa gracia maravillosa? Eso que no merecía María, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, fíjense qué gracia, qué favor inmerecido, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Ya hablaremos más de nuestro Señor Jesús en un par de semanas. Pero aquí el ángel está dando ya a conocer cuál era esa gracia. En su vientre llevaría al Hijo del Altísimo. En su vientre llevaría a Jesucristo, cuyo reino no tendrá fin. En su vientre llevaría al Salvador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué maravillosa gracia! Pero quiero que noten en el versículo 32 algo. Está hablando de Jesús, de lo que la humanidad de Cristo que estaría en el vientre de María. Dice, será ¿qué? Grande. ¿Quién iba a ser grande, María o Jesús? Jesús. No dijo, tú serás grande, María. No, todas te van a venir el 12 de diciembre, van a hacer fila. No, ¿quién era el grande? ¿Cuál es el centro del mensaje que le está dando el ángel a María? No es María, es Jesús que sería el grande. El que tendría un reino que no tendría fin. Entonces, ¿quién sería grande, María o Jesús? Jesús. Pero tristemente hoy religiones, sobre todo una particular como la religión católica, a la que han hecho grandes, ¿a quién? A María. La han idolatrado, le llaman Madre de Dios, le rinden culto. Está próximo el día, que es el día más importante para los católicos. Díganme si no la han hecho grande, que ¿qué día es más importante para los católicos? ¿El 24 de diciembre que dicen que nació Jesús o el 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué se llena más, el 12 de diciembre o las iglesias católicas el 24? El 24 por ahí alguno va a una misa de gallo y hay un ratito. El 12 de diciembre ustedes ven desde días antes de todos los pueblos, aquí en Tres Marías va gente caminando en las calles, van a adorar a la Virgen. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 1:32, será grande, es el Hijo del Altísimo, es a quien Dios le daría su trono, no a María. Ni por boca de María, ni por boca de Cristo, ni en toda la Biblia hay alguna referencia a que se le adore a María, a que se le dé un lugar especial, a que se le rinda culto en ningún lugar, ni por boca de ella, ni por boca de Cristo, ni en toda la Biblia. El grande es Jesucristo. El mensaje central en todo este suceso no es María, es Jesús. María fue una mujer llena de gracia. Bendita, dice la palabra de Dios, entre las mujeres. El grande a quien adoramos es a Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara en Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y vean lo que dice, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La traducción lenguaje actual lo dice más claro, dice, yo soy el Dios todopoderoso, ese es mi nombre, no permito, y cuando Dios dice no permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que, ¿qué dice? Que solo yo merezco. Es muy triste lo que han hecho de una mujer llena de gracia, han querido hacer aparecer como la Madre de Dios, la exaltan, le rinden culto, le rinden adoración. El otro día oí en las noticias, hay un señor de nombre Jorge Bergoglio. ¿Saben quién es él? Le llaman el Papa, su santidad, el Santo Padre, lo cual también es una blasfemia. Dice Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, este señor que le dicen el Papa, Jorge Bergoglio, ya anunció que va a venir en febrero a México. Y dijo que su primer visita es al DF para visitar a la señora, dijo, a la señora de América. Y alguien dijo, ¿es Lucerito? No, la señora de América es Guadalupe. Miren, el único Señor es Jesucristo. No hay una señora, no hay en la Biblia donde diga María, la señora María, porque Señor en el griego es kurios, significa el que gobierna, el que tiene toda la autoridad.
La Biblia dice en Filipenses 2, está hablando de la obediencia de Cristo, que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Filipenses 2:9, fíjense lo que dice, por lo cual, está hablando de Cristo, es el único al que él exaltó, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuchen, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. No hay señora. Es invento del ser humano. María fue una mujer de la que podemos aprender y veremos algo más en 8 días. Humilde. Cuando ella recibió la noticia no dijo, ya, ahora adórenme. Jamás. Ahorita vamos a ver algunos aspectos, pero en 8 días abundaremos. Entonces el único Señor es Jesucristo. No hay una señora. Dios es el único y sabio Dios, dice la Biblia. No comparte su gloria con nadie, ni con María, la mujer a la que llenó de gracia para que en su vientre llevara a Jesús como ser humano. Miren, vamos tocando este tema rápido para que vean de las barbaridades, de las blasfemias, de verdad, no sé cómo llamarle, de las cosas que ha hecho con María la Iglesia Católica. Por ejemplo, esto no lo vas a encontrar en la Biblia, ellos lo dicen, ellos lo escribieron en sus encíclicas, en su catecismo, pero no está en la Biblia. Una de las enseñanzas es que María, esta doctrina católica se conoce como la Inmaculada Concepción de María o la Purísima Concepción de María. ¿Qué significa en castellano? Dicen que María nació y fue siempre sin pecado. ¿De dónde lo sacaron? Fue invento del hombre. Ellos dicen, no, es que siempre ella es inmaculada, sin pecado, siempre, siempre, siempre. Incluso dice, hay un, en 1854 el Papa Pío se le ocurrió lo siguiente, fíjense. Declaramos, recuerden que lo que dice el Papa para los católicos tiene tanta o más autoridad que la propia Biblia. Cuando dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Nada más. Dice, declaramos, dijo Pío, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene a la beatísima, o sea, la idolatran beatísima Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha, de toda culpa del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de Cristo el Salvador, y fue libre de todo pecado del género humano. Y esto está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y creído por todos los fieles. ¿De dónde lo sacó? ¿Saben? María, ahí en Lucas 1:47, a diferencia de Pío, fíjense lo que María dice cuando el ángel le saluda, le da la noticia que viene Jesucristo para nacer en su vientre. Vean lo que dice María en Lucas 1:47, dice, y mi espíritu se regocija, ¿qué dice? En Dios mi Salvador. María reconoce que necesitaba ¿qué? Un Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Los pecadores. Cristo era el Salvador. María reconoce, necesito un Salvador y es Dios. Ella no dijo soy la salvadora, yo soy más. No, necesito un Salvador, dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice claramente, Romanos 3:23, que se lo saben de memoria y que usamos para evangelizar. Dice, por cuanto todos pecaron excepto María, así dice. Si dijera, bueno, por cuanto todos pecaron excepto María, pues ya le daríamos la razón a Pío. Pero de que María es sin pecado, ni Pío dice la Biblia. ¿No? Vean, dice, por cuanto todos pecaron, incluida María, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno.
Y yo me acuerdo que una vez una persona dijo, ahí está, no hay justo ni a un uno, pero ella es una. Fíjense qué abusados, ¿eh? No, así se la sacan. No, María dice en Lucas 1:47, mi corazón se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador, porque igual que nosotros estaba perdida, pero Él es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces, aquí la enseñanza de que fue inmaculada y sin pecado se cae por sí sola con la propia Biblia. Con la propia Biblia. ¿Por qué hicieron eso? Porque en realidad lo que quisieron es desviar la adoración al verdadero Dios a otros ídolos. ¿Quién creen que hace eso de desviar la adoración a Dios? Satanás. En Mateo 4, léanlo en casa, tienta a Jesucristo. Satanás quiso que Jesucristo lo adorara postrado. Cuando lo llevó al pináculo y le enseñó las riquezas de este mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él quiere desviar la adoración al verdadero Dios. Por eso se inventó, bueno, ya hasta el nombre le cambió, le llaman Guadalupe, Fátima, la Virgen del Carmen, de los Lagos. Bueno, le han cambiado el nombre, es María, y solo fue una mujer llena de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, detrás de todo esto, ¿quién está? Satanás. Fíjense, otra de las doctrinas católicas declara que María fue virgen y siempre virgen. Y esto está ya asentado en el catecismo católico. Ustedes saben que por allá de 1992, Juan Pablo II ya dejó terminado el catecismo católico, es decir, donde vienen todos los dogmas y doctrinas que los católicos le dan tanto o más valor que la propia Biblia. Entonces fíjense, en 1992 ya cuando constituyó Juan Pablo II el catecismo, que está dividido en párrafos, en artículos y una serie de números, en uno de ellos, el número 499, dice lo siguiente, escuchen, dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, pero vean lo que dice. Incluso en el parto, el Hijo de Dios hecho hombre, en efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir la virginidad de María, la consagró como una íntegra virginidad. ¿De dónde sacaron eso? Y luego dice, la liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen. María permaneció siempre en la integridad de su virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y después del parto, por obra del Dios omnipotente. Eso dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a verlo. Mateo 1:18. ¿Se acuerdan que José, cuando se entera que María está embarazada, José se portó como un caballero? No quiso infamarla. Cuando alguien en el tiempo de que están desposados salía con su domingo 7, tenían que hacerlo público. Miren, estábamos comprometidos y me fue infiel. Fíjense, se consideraba infidelidad, aunque todavía no se habían casado. Pero José quiso ser muy caballero y se quiso ir sin avisar nada. Y dice, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que se casaran y tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiere decir exponerla en público, quiso dejarla secretamente. O sea, José dijo, bueno, yo no quiero afectarla, pero pues me voy de aquí. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado
y recibió a su mujer. O sea, ya no se deshizo el matrimonio o el que estaban desposados. Pero vean el 25. A ver si fue virgen siempre, dice. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa no la conoció? Dijo, ay María, no te conozco, ¿quién eres tú? ¿Qué te hiciste? ¿No? Es una manera muy elegante en el griego para decir, no tuvo relaciones sexuales con María. ¿Hasta cuándo? Porque dice, no dice, porque nunca tuvo o nunca la conoció. No, dice, no la conoció hasta. O sea que después sí la conoció. ¿No? Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra es muy común escucharla en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 4:1 está hablando de Adán y Eva. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Y qué pasó después de que la conoció? Concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿qué es conocer? Creo que es claro, la relación entre hombre y mujer, las relaciones sexuales como marido y mujer. Entonces dice Lucas, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces vean, noten que nunca, no dice, no la conoció nunca, sino hasta que dio a luz a nuestro Señor Jesús. ¿Qué de malo tiene que después como esposos cumplieran el deber conyugal? Si además tuvieron hijos. Y los hijos, dice el Salmo 123, son herencia de Jehová. Miren, en Mateo 13:55, cuando vieron a Jesús ahí, estaban ahí viendo que predicaba y decían, ¿y este cuate quién es? Y porque se les hacía sorprendente lo que él hablaba, y dice, en Mateo 13:55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Escuchen, ¿no se llama su madre María y sus qué? Hermanos. ¿De dónde salieron esos hermanos? Pues ya cuando conoció José a María, ¿no? Dice, ¿y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Yo estaba leyendo una explicación del catecismo católico y dice que no, que esa María era otra María y que esos eran sus primos. Pero en el griego es muy claro, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Qué clara es la palabra de Dios. Mateo 27:56 nuevamente hace referencia a lo mismo. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, hermanos de Jesús. Entonces, en ningún lado dice que fue siempre virgen. Y perder la virginidad no es pecado cuando es en el matrimonio. Entonces, no tuvo nada de malo. Es una mujer casada con José que pues quisieron tener sus hijitos. ¿Dónde está lo malo, no? Lo que pasa es que quisieron mitificar a María, exaltarla, y como creen que la relación sexual es pecado, pues no, María no tuvo relación sexual, pero no fue por ahí. La relación sexual es pecado solo fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio Dios lo diseñó. Entonces, vean cómo caen una a una las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, María, ¿qué fue? Una mujer llena de gracia. ¿Le debemos rendir culto? No, en lo absoluto. ¿Dónde dice? Pero vean de las cosas que inventaron también. En el catecismo, en el número 969, dicen lo siguiente, fíjense. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, hasta complicados son para escribirlo, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que se mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. O sea, dicen que la maternidad de Jesús se siguió ahora para nosotros. Por eso dice que es la madre de los mexicanos. Dice, en efecto, fíjense lo que dicen de María, con su asunción a los cielos. ¿Se acuerdan que en Hechos 1 dice que están los apóstoles, Jesús ya resucitó, y dice en Hechos 1 que de repente unos ángeles se llevaron a Jesús y Jesús ascendió y ahora está a la diestra del Padre? Bueno, dicen que María también. Es lo que se llama la asunción a los cielos. Dicen que María también, sin morir, tuvo una elevación al cielo.
Pero la Biblia tampoco dice esto. Dice, en efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa, María, procurándoles con su múltiple intercesión los dones de salvación eterna. O sea que ella da salvación eterna. Pero vean lo que dice. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, mediadora y socorrista. Dice que María es ¿qué? Mediadora. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Vamos a leerlo. Le dan títulos que le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo. Esa palabra un solo es uno. Uno. No es María. Y aquí dicen que es mediadora, intercesora. Aquí la Biblia dice que sí es la palabra de Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pero también dice el dogma que les acabo de leer, que es la abogada. ¿Qué dice? 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesús. Bueno, yo tengo otra versión. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No hay una abogada. No hay una abogada. La palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué inventaron todo esto, mis hermanos? Para desviar la adoración al único y verdadero Dios. En cambio María, fíjense, vamos rápido para terminar por hoy. En Lucas 1:46, cuando recibe la noticia, dice, entonces María dijo, alábenme todos, hónrenme a mí. ¿Así dijo? No, ¿qué dice? Engrandece mi alma. Esta palabra engrandecer significa alaba, exalta. María comenzó a alabar a Dios, al Señor. Reconocía que necesitaba un Señor en su vida, alguien que gobernara su vida. Y dice aquí la palabra de Dios, engrandece mi alma al Señor. María comenzó a alabar a Dios. María comenzó a exaltar a Dios. María comenzó a elevar su oración a Dios. Qué diferente la María de la Biblia a la que nos han pintado en la religión. Claro, María tuvo una gracia maravillosa. Fue una gracia, como lo explicamos al principio. Y María es un testimonio de humildad, de obediencia, lo vamos a ver en 8 días. Pero no es digna de ser alabada, ni honrada, ni que le recemos, ni que nada en lo absoluto. María fue una mujer, como vimos al principio, llena de gracia. Tuvo temor de Dios, se mantuvo virgen hasta el matrimonio y fue una mujer de la que en 8 días veremos algunas cosas más que podemos aprender. Pero hoy quiero que oremos, y antes de que cierren sus ojos, quiero orar de lo que hablamos en la primera parte. Quiero orar e interceder por jóvenes que no se han casado. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos. Porque si recordamos en la primera parte, vimos a una mujer que se mantuvo íntegra delante de Dios. Se mantuvo virgen hasta el matrimonio. Y yo quiero aquí hacer un llamado a los jóvenes que hoy no se han casado. Quizás hoy ya has pecado, ya has ofendido a Dios. Hoy puedes pedirle perdón a Dios. Hoy puedes, a partir de hoy, vivir una vida íntegra. Yo llamo a los jóvenes a que consagren su vida a Dios, a que consagren sus cuerpos a partir de ahora, para que se conserven puros y limpios hasta el día que tengas ese hombre que Dios quiere para tu vida, esa mujer que Dios quiere para tu vida. No seas como los del mundo. No necesitas andar de novio en novia, de novia en novio. Necesitas crecer en la palabra, necesitas trabajar, necesitas orar y Dios se va a ocupar de preparar ese hombre, esa mujer para tu vida. Pero tú consagra tu vida. Va a haber mucha presión. En las escuelas hay una presión impresionante para que caigan en pecado de fornicación. Pero la Biblia es clara en 1 Corintios 6, 9 y 10 que dice, no erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios.
¿Cuántos jóvenes esta mañana quieren consagrarse a Dios? Estoy hablando jóvenes, adolescentes. Desde ahora consagrar tu vida íntegra, con su gracia y con su ayuda, conservarte limpio, puro. Mientras tanto tú estudia, trabaja, obedece a tus padres. Dios preparará a esa mujer, ese hombre que tiene para tu vida. Pero consagra tu vida. Quizás dices, es demasiado tarde. No es demasiado tarde, porque la gracia de Dios es maravillosa. Cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Cuando viene un corazón arrepentido, la gracia de Dios surte efecto, porque es algo que no merecemos. Viene de su corazón, porque Él es el Dios de toda gracia. Habrá un joven, un adolescente que quiere esta mañana consagrar su vida a Dios, que no te has casado y que dices, o a lo mejor tuviste alguna experiencia, pero hoy quieres consagrar tu vida. Ponte de pie, dile, que le digas, Señor, yo quiero guardarme íntegro hasta el día del matrimonio. Ponte de pie. ¿Qué quiere decirle, Señor? Aquí está mi vida, quiero consagrarla solamente para ti. Que le digas, sé que necesitaré de tu gracia, sé de la presión en este mundo, pero quiero consagrar mi vida como hombre, como mujer para ti. Ponte de pie y díselo al Señor. Ahí en tu lugar, jóvenes, tú que no te has casado y que quieres consagrar tu vida, ponte de pie y díselo al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la palabra. Eso aprendemos de María en esta mañana. Se mantuvo íntegra delante de Dios. Alguien más quiere ponerse de pie y decirle, Señor, aquí está mi vida. Quizás necesitas pedir perdón por lo que ya has hecho, porque ya has cometido pecado, pero hoy tómate de su gracia. Hoy tómate de la gracia. Jesús vino para morir por tus pecados y por mis pecados. Ponte de pie. Y aun si estás viviendo en pecado, ponte a cuentas con Dios para restablecer tu situación delante de Él. Aleluya, gracias a Dios. Vamos a orar, ustedes que están de pie. Este compromiso es delante de Dios. No es con el pastor, no es con la iglesia, es delante de Dios. Tú le estás diciendo a Dios, Señor, sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero consagrarlo íntegramente para ti. Vamos a orar, ustedes que están de pie. Bendito Padre, en esta hora queremos consagrar nuestra vida y nuestros cuerpos para ti. Queremos llegar al matrimonio íntegros. Quizás ya has pecado, pero el Señor hoy te puede perdonar, pero de aquí en adelante proponte en tu corazón ya no contaminarte, guardarte puro, guardarte pura, para que ese día que llegues al altar, Dios te dé el discernimiento de quién es la mujer, el hombre para tu vida. Prepárate desde ahora como hombre, como mujer en la palabra, estudia la palabra, ven a los estudios, crece y madura. No te preocupes dónde está la persona que Dios tiene para ti. Dios te la va a enviar a su justo tiempo. Él mismo te va a revelar, tendrás el discernimiento, sabrás cuando tengas enfrente a la persona que Dios ha preparado. Pero hoy prepara y consagra tu vida, prepárate delante de Dios. Y vas a ver que el día que llegues al altar, si es un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, será un matrimonio lleno de su bendición. Será un verdadero gozo en tu vida y aún en tu familia de saber que lo han hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, en esta hora quiero orar por cada uno de estos jóvenes que han decidido consagrar sus vidas delante de ti. Que sea un compromiso serio delante de ti, que tu gracia les fortalezca para cumplirlo. Bendíceles, llénales de tu gracia y de tu fortaleza para que así lleguen el día de su matrimonio. Aleluya. Ahora pongámonos todos de pie y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dejado de María, una mujer que llena de tu gracia, que recibiendo el favor inmerecido de llevar en su vientre a Jesús, respondió con humildad. Reconoció la necesidad de un Salvador. Reconoció que era tu bendición, se regocijó porque tú eras su Señor. Y yo te pido que si hay alguien aquí que aún todavía
en su vida hay esa tradición de voltear a María como alguien más que una mujer llena de gracia, que en esta hora tu Santo Espíritu le abra los ojos. María sí fue una mujer extraordinaria porque llevó en su vientre a Jesús por tu gracia, pero nada más. Hay que aprender de ella, sí, por eso dejaste su historia, Señor. Yo te pido que si a alguien todavía no le queda claro, tu Santo Espíritu le revele con claridad que el único Dios, el único que merece alabanza, honra, gloria y toda nuestra adoración es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, bendito Padre, por tu palabra y gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.